nos vamos a regresar al trabajo 1.10, que si se acuerdan era una muestra de pesos en kilogramos. Y nosotros ya hemos hecho el estudio estadístico para esta muestra, pero nos habían quedado dos preguntas pues pendientes. En realidad las contestamos, pero si se acuerdan no las habíamos contestado con una buena precisión, porque la primera me preguntaban acerca del 25% de la muestra y nosotros terminamos agarrando lo más aproximado, que era en realidad el 40%, y no podíamos determinar con exactitud cuál era exactamente el 25% de la muestra. Entonces yo les dije que esto era una aproximación a ojo de mal cubero, y en realidad pues era lo que más podíamos hacer con lo que sabíamos. El día de hoy vamos a aprender lo que son los percentiles y con esto vamos a poder contestar esa pregunta con mayor precisión. Entonces, los percentiles van a dividir a la muestra de acuerdo al porcentaje que tú vas a trabajar. Eh, es muy parecido a la mediana, ahorita van a ver por qué. El ejemplo que yo les pongo aquí es que si tú eliges percentil 30, en realidad lo que vas a hacer es dividir a la muestra entre el primer 30% y el 70% restante. Es como la mediana de hecho es un percentil, que la mediana lo que hacía era dividir a la muestra justo a la mitad. Entonces esta lo va a dividir de acuerdo al porcentaje que tú elijas. Como es un porcentaje, va a ir de 0 a 100. Entonces va a haber, puede haber percentil 5, percentil 20, percentil 80, y obviamente si tú eliges percentil 100, pues sería toda la muestra, ¿no? Percentil 100 te daría el total de la muestra. Y vas a calcular la posición. Si te acuerdas de la mediana, calculabas n sobre 2. Aquí vas a utilizar kn sobre 100. K va a ser el percentil que quieras usar. Si K sea 10, pues vas a decir 10 por n sobre 100. Si nos fijamos tantito en la posición del percentil 50, es decir, el 50%, nos va a quedar 50n sobre 100. Si tú reduces esta fracción, y de hecho se pueden cancelar y te va a quedar, si le sacas 50 a ambos, arriba te queda un 1, abajo te queda un 2, y esto va a ser n sobre 2. Si tú te acuerdas, n sobre 2 pues es la posición de la mediana. Entonces el percentil 50, que divide a la población entre el 50 y el 50, pues en realidad es la mediana que divide a la población a la mitad. Entonces percentil 50 es igual a la mediana. También si nos fijamos en la posición del percentil 25, que igual se puede reducir, 25n sobre 100 te va a quedar n sobre 4, y la del 75 igual, si le sacas 25, arriba te queda 3, y 25 entre 100 te va a quedar 4, entonces el percentil 25 n sobre 4 y el percentil 75 3n sobre 4 también son conocidos como cuartiles. Perdón, aquí me equivoqué. También son conocidos como los cuartiles. Entonces, si ustedes les piden el primer cuartil, es el 25%. Si ustedes les piden el segundo cuartil, va a ser la mediana. Y si ustedes les piden el tercer cuartil, va a ser el 75%. Entonces, vamos ahora sí a trabajar. La fórmula, si te acuerdas de la mediana, estaba así, nosotros ya la habíamos sacado, y la fórmula del percentil va a ser muy similar. De hecho es casi igual. Si te das cuenta, el LI, el A, todo está exactamente igual a excepción de la posición. La posición de la mediana, como ya sabíamos, se calcula con n sobre 2, y ahora ya sabemos que la posición del percentil se calcula con kn sobre 100. Vamos a hacer el ejemplo, porque la pregunta me decía que dónde estaba el 25% de la población aproximadamente, y entonces lo que vamos a hacer es usar el percentil 25. Entonces, lo primero que tenemos que hacer pues es calcular la posición. La posición en este caso va a ser kn sobre 100, y nada más haces una sustitución. La k es el percentil que vas a usar, que nosotros vamos a usar 25, y la n es el número de datos, que en este caso pues son 30. Si haces la cuenta te va a dar 7.5. Entonces vamos a ver en dónde está más o menos la posición 7.5, que vendría siendo la posición 8,
y si te das cuenta, siempre debes de tomar la columna de las frecuencias acumuladas porque esta columna es la columna de las posiciones. Entonces, hasta aquí se encuentran las primeras 3 posiciones, aquí se encuentra de la 4 a la 12. Entonces, quiere decir que aquí está metida nuestra posición. Y vamos a fijarnos entonces en ese intervalo. Ya podemos entonces llenar que la posición va a ser 7.5 y que la amplitud va a ser 10. Después de eso tenemos ya también la frecuencia que seleccionamos como 12 para este intervalo y debes de fijarte también en su límite inferior, igual que como hacíamos en mediana, que en este caso el límite inferior de este intervalo es 57. Y por último, también te tenías que fijar en la frecuencia anterior, que para nosotros en este caso, la anterior del 2 es 3. Voy a limpiar tantito esto, voy a quitar y subir tantito para poder hacer cuentas. Y bueno, ya nada más es cuestión de llenar la fórmula que nos decía que el percentil K es todo esto. Y entonces nosotros vamos a usar percentil 25, que va a ser el LI de 57, la A de 10, la posición de 7.5, todo esto es la posición, la frecuencia anterior que era 3, la frecuencia que elegimos que era 12 y la anterior que era 3. Haces cuentas y acuérdate de primero hacer las cuentas aquí en el paréntesis porque las has estado haciendo mal. Primero haces las de aquí afuera. Claro que no, por jerarquía de operaciones, primero hay que hacer las que están dentro del paréntesis, las restas y después la división. Esto nos va a quedar arriba la resta 4.5, abajo 9 y ahora sí vas a hacer esta cuentita de aquí que son las multiplicaciones y divisiones, 10 por 4.5 entre 9, le vas a sumar 57 y esto te va a dar 62. Entonces el percentil real, donde se divide la muestra justo en el 25%, va a ser el peso de 62 kilogramos. Yo me regreso aquí a la pregunta que habíamos contestado y nos había salido que era aproximadamente menor del 67 y pues sí, en efecto ya vemos que es 62, que sí concuerda y además acuérdate que el percentil siempre te va a dar en los valores intermedios del intervalo que tú elijas. Si nosotros elegimos, nosotros sabemos que el percentil está metido en este intervalo que es de 57 a 67, obviamente no nos puede dar ni un valor más chico que 57 ni un valor mayor que 67, eso es un indicio que te equivocaste. Entonces, si te das cuenta, el percentil que nos quedó, pues sí es de 62, que es un número que se encuentra entre 57 y 67, y pues ya mucho más preciso que el 67 que elegimos.